Courtney Clenny se encontraba sentada en una sala de un tribunal de Miami, mientras la historia a su alrededor ya se había dividido en dos versiones. En una, era una joven aterrorizada que había hecho lo necesario para sobrevivir a un violento enfrentamiento con el hombre que amaba. En la otra era una estrella de las redes sociales que había pasado años aprendiendo a controlar la atención, moldear la percepción y utilizar la presunción de inocencia como arma, hasta que una tarde de domingo cualquiera terminó con Christian Obumseli desangrándose en el suelo de su lujoso apartamento. La razón por la que este caso captó la atención de tanta gente tan rápidamente es que ambas versiones parecen plausibles al principio. Eso es lo que lo hace peligroso. Eso es lo que lo hace inolvidable. Y por eso, incluso antes de que un jurado llegue a una conclusión definitiva, las pruebas mismas se han convertido en el campo de batalla. Porque esto nunca fue solo un caso de apuñalamiento, fue un caso sobre la imagen, sobre a quién se le cree primero, sobre cómo la gente cree que debe verse la violencia, y sobre qué sucede cuando la persona que pide ayuda a gritos también puede ser aquella a la que las pruebas apuntan silenciosamente. Para cuando la mayoría de la gente supo los nombres de Courtney Clenny y Christian Ogunseli, la sangre ya se había secado. La llamada al 911 ya se había reproducido e Internet ya había empezado a hacer lo que siempre hace: tomar partido mucho antes de que se conociera el panorama completo. A primera vista, la historia parecía lo suficientemente simple como para dividir a la opinión pública de inmediato. Ella era una influencer rubia y creadora de OnlyFans que había construido un imperio en línea en torno a la atención, la belleza y la exclusividad. Él era su novio, un joven exitoso con sus propias ambiciones, muerto de una sola puñalada en el pecho dentro del apartamento que compartían en una de las torres residenciales más caras de Miami. Ella dijo que fue en defensa propia. Los fiscales dijeron que la evidencia forense, el historial de la relación y el rastro digital a su alrededor contaban una historia mucho más oscura. Y una vez que esa segunda historia comienza a desarrollarse, lo que sucedió en ese apartamento empieza a sentirse menos como un trágico estallido de violencia y más como el cuadro final de algo que había estado escalando durante meses. Ahí es donde realmente comienza este caso. No el día que murió Christian, no con la llamada al 911, no en el juzgado. Comienza antes, en la diferencia entre lo que la gente muestra al mundo y lo que vive a puerta cerrada. Courtney Clenny sabía cómo construir una imagen. Eso resulta obvio incluso antes de llegar a la escena del crimen. Había cultivado una base de seguidores, una marca, un estilo de vida que parecía pulido y rentable. La versión online de Courtney estaba cuidadosamente construida y era fácil de entender. Joven, glamurosa, deseable, ambiciosa. El tipo de mujer que convierte la visibilidad en ingresos y la atención en poder de influencia. Vivía en el mundo de las imágenes de lujo y la reacción instantánea, donde el dinero y la imagen pueden llegar a sentirse como una armadura. Para quienes la observaban en línea, parecía intocable. Cristiano Bunselli no llegó a la atención pública de la misma manera. Se hizo conocido principalmente por cómo terminó su vida. Pero esa es una forma injusta de dejarlo en la historia. Christian no era solo el novio muerto en un titular. Era un hombre nacido en Nigeria y criado en Texas. Un joven profesional descrito como brillante, ambicioso y sereno. Alguien que había forjado una exitosa carrera en el mundo de las criptomonedas y las finanzas. Quienes lo conocían no lo describían como un hombre caótico e imprudente que se precipitaba hacia el desastre. Lo describían como alguien mesurado, estable e inteligente. Un hombre que, desde fuera, no parecía el tipo de persona que algún día se convertiría en el centro de un caso de homicidio en un ático de Miami. Y ese contraste importa, porque el público conoció esta historia a través de suposiciones. Vieron a Courtney y percibieron vulnerabilidad, lágrimas y una angustia evidente. Vieron a Christian y vieron a un hombre corpulento en medio de un conflicto doméstico. Esas impresiones importan más de lo que la mayoría quiere admitir. En casos de violencia de pareja, la gente suele creer que ya conoce los roles antes de conocer los hechos. Juzgan la historia por instinto. Ese instinto puede ser erróneo. Y si este caso demuestra algo, es que las suposiciones pueden causar casi tanto daño como las mentiras. Cuando Courtney y Christian comenzaron su relación, aparentemente tenía esa intensidad que a menudo se confunde con profundidad. La pasión puede parecer compromiso al principio. La inestabilidad puede parecer química. Los celos pueden disfrazarse de apego.
El control puede disfrazarse de preocupación. Muchas de las peores relaciones no comienzan como pesadillas evidentes. Comienzan como algo magnético, absorbente, difícil de entender para los demás e incluso más difícil de abandonar para quienes están dentro. Para cuando la toxicidad se hace visible, ambas personas suelen estar ya atrapadas en un patrón del que ninguno sabe cómo salir. Eso parece ser lo que sucedió aquí. Para 2021, la relación ya mostraba signos de grave inestabilidad. Los vecinos oían peleas. La seguridad y la policía terminaron por familiarizarse con la pareja. Los testigos oían gritos, objetos rotos y disturbios tan graves que ya no parecían simples discusiones. Pero lo que la gente ajena a la relación a menudo desconocía era quién iniciaba, qué, quién intensificaba la situación y quién intentaba escapar del conflicto. Esa incertidumbre creó una especie de neblina alrededor de la pareja, y es en la neblina donde sobreviven las narrativas. Una de las primeras señales de alerta importantes se produjo en Las Vegas. Mucho antes de que Christian muriera en Miami, las imágenes de la cámara corporal de la policía captaron un incidente de violencia doméstica que involucró a la pareja. Los detalles de ese encuentro son importantes porque posteriormente se convirtieron en un anticipo de la teoría de la fiscalía, que la violencia en la relación no encajaba con el estereotipo simplista que la gente quería creer. En el incidente de Las Vegas, Courtney fue arrestada tras admitir que le arrojó un vaso a Christian. Las imágenes resultan incómodas por una razón. Christian se muestra tranquilo, protector con ella, casi reacio a que la situación se vuelva en su contra. Courtney se muestra volátil, inconsistente y emocionalmente inestable. Ese único encuentro no decidió el futuro, pero sí creó un momento documentado que posteriormente se volvió difícil de ignorar. La imagen de una mujer indefensa que se defiende constantemente de un agresor monstruoso comienza a debilitarse cuando ya existe un incidente previo en el que ella es la única arrestada por la policía. Y, sin embargo, la relación continuó. Esa es una de las partes más inquietantes de muchos casos de crímenes reales. La gente siempre quiere saber por qué alguien se quedó, por qué no se fue, por qué no reconoció el peligro a tiempo. Pero este tipo de relaciones no siguen un camino lineal. La gente se reconcilia, minimiza, promete, llora. Culpa al estrés, al alcohol, a los celos, al momento oportuno, a la presión externa, a los malentendidos. Convierte la violencia en una tormenta pasajera en lugar de verla como la base de la situación. Y a veces, cuando comprenden cuál es el patrón real, ya están demasiado inmersos en él. A principios de 2022, Courtney y Christian se mudaron a Miami, a One Paraíso, un lujoso rascacielos, donde el alquiler mensual reflejaba una vida que iba mucho más allá de las luchas domésticas comunes. Era el tipo de edificio asociado con la exclusividad, el estatus y la riqueza. Pero dentro del apartamento 2201, el lujo no les brindó paz. De hecho, la mudanza pareció hacer más visible la inestabilidad. Los problemas de la pareja no desaparecieron en Miami, sino que se intensificaron. Según se informó, se llamó a seguridad en repetidas ocasiones. El edificio se percató de los constantes disturbios. Hubo quejas, hubo discusiones. La inestabilidad era tal que la administración del edificio inició acciones legales para el desalojo. Este detalle es importante porque destruye la fantasía de que lo sucedido el 3 de abril surgió de la nada. Para entonces, la relación ya se había convertido en un problema visible para el mundo exterior. Existe otra prueba fundamental para la interpretación que la Fiscalía hizo de la relación: las imágenes del ascensor. En esos segundos captados por las cámaras del edificio, Courtney parece golpear repetidamente a Christian, quien no parece reaccionar. Es el tipo de evidencia visual que cambia un caso, ya que no requiere que el público confíe en la memoria, la lealtad ni la actuación en el tribunal. Muestra un patrón sin necesidad de narración. Se puede interpretar el contexto de diferentes maneras, pero es imposible ignorar el desequilibrio en lo que está sucediendo. Para la Fiscalía, esas imágenes no solo eran embarazosas o reveladoras, sino fundamentales. Les ayudaron a argumentar que Christian no era el agresor dominante, como Courtney insinuó posteriormente. Les proporcionaron un punto de referencia visual para una teoría más amplia, que ella era a menudo quien intensificaba la situación, quien atacaba y quien esperaba controlar el estado emocional posterior. Luego vinieron las grabaciones. A medida que la relación se deterioraba, Christian, según se informa, comenzó a grabar en secreto las discusiones. Esa decisión
ya es reveladora. La gente suele empezar a grabar a la persona con la que convive cuando cree que algún día podría necesitar pruebas de lo que le está sucediendo. El audio que salió a la luz posteriormente pintaba un panorama terrible. Se oía a Courtney furiosa, insultando, amenazando, oscilando entre la ira y el caos emocional. Parte de su lenguaje era racista, parte era controlador. Gran parte era simplemente difícil de escuchar. Ese material era importante porque le dio a la fiscalía más de un momento violento. Les dio un patrón de comportamiento y tono. Sugería no a una mujer aterrorizada, que vivía constantemente acobardada, sino a una persona capaz de volverse explosiva, dominante y profundamente abusiva por sí misma. Sin embargo, nada de eso por sí solo explica por qué murió Christian. Para comprender aquel día fatal, es necesario apreciar la inestabilidad emocional que ya había convertido el apartamento en una cámara de presión. A principios de abril de 2022, la relación parecía oscilar entre intentos de separación y una renovada cercanía. Según los informes, Courtney había preguntado por una orden de alejamiento. Su madre había viajado a Miami. La pareja supuestamente había roto y luego vuelto. En las relaciones tóxicas, el periodo previo a la separación suele ser uno de los más peligrosos. Hay confusión, humillación, posesividad, miedo al abandono y la necesidad desesperada de recuperar el control. Una persona que no soporta perder el control puede alternar entre querer que alguien se vaya y querer que vuelva en un mismo instante. Esa inestabilidad parece resonar en las últimas 48 horas de este caso. La mañana del 3 de abril hubo momentos que parecían normales, incluso afectuosos. Según el relato más detallado que se presentó posteriormente, la pareja pasó tiempo junta, interactuó con sus perros y se movió por el apartamento sin ninguna señal evidente de lo que ocurriría horas después. Esa normalidad es lo que hace que el caso sea tan difícil de asimilar. La violencia en las relaciones íntimas rara vez se anuncia con una advertencia cinematográfica. El último día puede transcurrir con rutinas cotidianas, comida, bromas, mascotas, planes compartidos. Entonces, una pequeña chispa enciende todo el resentimiento oculto, el control y el daño emocional que ya impregnan el ambiente. Según la versión posterior de Courtney, la discusión final comenzó por la función de compartir la ubicación en sus teléfonos. Suena trivial, casi ridículo al principio, pero quienes entienden las relaciones conflictivas saben que los problemas triviales suelen ser solo la superficie. Debajo de la discusión sobre la ubicación compartida pueden esconderse celos, sospechas, temor a la infidelidad, luchas de poder, abandono, humillación y el resentimiento acumulado de todas las peleas anteriores sin resolver. El motivo declarado para la confrontación final puede ser real, o puede ser solo la chispa, no la chispa que la alimenta. Lo que sucedió a continuación es donde el caso da un giro radical, pasando de la interpretación emocional a la evidencia física. Courtney declaró que Christian la atacó, la inmovilizó y la estranguló. Dijo que corrió a la cocina, tomó un cuchillo y se lo arrojó desde la distancia en defensa propia. De ser cierto, esto presentaría el incidente como un acto de pánico de una mujer que intentaba detener una amenaza inmediata. Sin embargo, los fiscales argumentarían más tarde que la evidencia médica hacía que esa versión fuera extremadamente difícil de aceptar. Christian murió a causa de una sola puñalada en el pecho. La herida era profunda. Según el informe forense de la Fiscalía, indicaba una penetración violenta a corta distancia, no un cuchillo arrojado por el aire por miedo. Esta distinción es crucial. Un cuchillo arrojado y un cuchillo clavado hacia abajo no cuentan la misma historia. Uno sugiere pánico y distancia. El otro sugiere proximidad, intención y control. Luego está el lapso de tiempo. Una de las preguntas más inquietantes del caso es ¿qué ocurrió en los minutos previos a la llamada al 911? Según la cronología examinada posteriormente por los investigadores, hubo un lapso entre el apuñalamiento y el momento en que finalmente se solicitó ayuda de emergencia. Durante ese lapso, Courtney supuestamente contactó primero a su madre. Christian estaba sangrando. Un ser humano con una herida en el pecho estaba perdiendo el tiempo que más necesitaba. Y antes de la llamada de emergencia, se realizó otra llamada. Ese detalle no prueba el asesinato por sí solo, pero en la mente del jurado puede tener una enorme carga emocional. Porque cuando alguien a quien dices amar está muriendo,
El instinto de llamar a un padre antes de pedir ayuda médica plantea la pregunta que ninguna defensa quiere que quede en el aire. ¿Qué importaba más en esos momentos? ¿Salvarlo o averiguar la historia? La llamada al 911 en sí es caótica, emotiva y reveladora. Courtney suena aterrorizada. Se disculpa con Christian. Suplica ayuda. Parece estar inmersa en una emergencia demasiado grande para procesarla. Pero el pánico tras la violencia no resuelve lo sucedido anteriormente. Muchas personas culpables entran en pánico. Muchas personas inocentes suenan extrañamente tranquilas. Las llamadas de emergencia son impactantes, pero no son máquinas de la verdad. Capturan la angustia. No necesariamente explican su causa. Cuando llegaron los primeros intervinientes, la escena era abrumadora. Sangre en el pasillo, sangre en Courtney, sangre dentro del apartamento. Christian seguía con vida, pero en estado crítico. La policía tuvo que averiguar quién era quién en una habitación llena de caos, sangre, movimiento y versiones contradictorias. Esa confusión es normal en los primeros momentos de las llamadas por violencia doméstica. Pero la confusión no dura para siempre. Una vez asegurada la escena, las pruebas empiezan a encajar. Patrones de sangre, geometría de las heridas, ubicación de los objetos, marcas de tiempo, incidentes previos, lesiones o la ausencia de ellas. Cada una se convierte en parte de una reconstrucción silenciosa. Y esa reconstrucción es precisamente lo que, según los fiscales, desbarató la alegación de legítima defensa de Courtney. Según la teoría de la fiscalía, las pruebas físicas no eran compatibles con un cuchillo lanzado desde lejos. La herida, el ángulo, la fuerza, la escena misma, todo sugería un contacto a corta distancia. Al parecer, los fiscales también argumentaron que Christian podría haber estado en una posición vulnerable cuando fue apuñalado. Si un jurado acepta esta teoría, el foco emocional del caso cambia instantáneamente. Ya no se trata de una mujer que usa la única herramienta disponible para sobrevivir, sino de un agresor que usa un arma blanca en un momento en que la otra persona ya era vulnerable. De vuelta en la comisaría, Courtney siguió hablando. Ese es otro detalle que llama la atención en el caso. En entrevistas de alto riesgo, la gente suele revelar más de lo que cree simplemente por intentar sonar normal. Dan demasiadas explicaciones. Hablan de planes futuros. Oscilan entre el dolor y la introspección. Hacen las preguntas equivocadas. Hablan demasiado rápido. Tras el suceso, Courtney habló de su carrera en Internet, de su vida, de sus planes con Christian, de los perros, del futuro que pretendían construir. Parte de ello pudo deberse al shock, parte a la disociación, parte simplemente a que la persona hablaba porque el silencio se había vuelto insoportable. Pero para los investigadores, todo ello se integró en el panorama general que estaban reconstruyendo. Entonces llegó el momento en que Christian murió. A las 7:11 de la tarde fue declarado muerto. Es en ese punto donde cada disputa doméstica, cada insulto a gritos, cada pelea en el ascensor, cada grabación privada, cada inseguridad, cada momento de separación fallida y cada advertencia previa se convierten en algo irreversible. Un hombre que, horas antes, había estado enviando mensajes y comprando el almuerzo, ahora estaba muerto. No por un accidente de coche, no por un ataque al azar en la calle, por una sola herida en el hogar que compartía con la mujer que decía amarlo. Y por eso los días que siguieron cobraron tanta importancia. Al principio reinaba la incertidumbre pública. La legítima defensa es un argumento contundente, sobre todo en relaciones donde la violencia ha sido mutua, compleja y difícil de discernir desde fuera. Pero a medida que surgían más pruebas, la situación cambió. El vídeo del ascensor se hizo público. Los antecedentes salieron a la luz. Se difundieron informes sobre el incidente de Las Vegas. Las grabaciones de audio ofrecieron una visión más completa de la relación. La reconstrucción de la herida por parte de la Fiscalía puso en entredicho su relato físico. Lo que inicialmente había parecido a algunos un trágico acto de supervivencia, empezó a parecer, al menos para otros, una historia que no resistía el contacto con las pruebas. Luego está la pregunta que a menudo subyace en silencio en casos como este. ¿Por qué se quedaría Christian? Esa pregunta atormenta a la gente por una razón. Porque muchos espectadores reconocen el patrón solo cuando es demasiado tarde.
Existe la tendencia a pensar que las víctimas de abuso siempre se van si son realmente víctimas, especialmente cuando la víctima es un hombre. Pero el abuso a menudo funciona redefiniendo gradualmente lo que se siente normal. Una persona se queda porque también hubo días buenos, porque el abusador llora después, porque hay amor mezclado con miedo, porque la víctima no quiere admitir lo mal que se ha puesto la situación, porque irse se siente como rendición, humillación o fracaso, porque creen que la persona cambiará, porque no piensan que el peligro llegará tan lejos, porque la mayoría de las personas no pueden comprender emocionalmente que la persona que dice te amo hoy puede ser la persona que las mate mañana. Eso es parte de lo que hace que el caso de Cristian Obunseli sea tan doloroso. Obligó al público a confrontar la violencia de pareja desde una perspectiva diferente a la habitual. Un hombre negro en una relación con una mujer blanca. Un hombre que probablemente temía cómo se interpretaría la historia si se mostraba más visible como víctima. Una relación donde la imagen de vulnerabilidad socialmente más aceptada podría haber correspondido a la persona acusada por la fiscalía de causar el daño mortal. Estas dinámicas no determinan la culpabilidad por sí solas, pero sí explican por qué el panorama narrativo del caso fue tan controvertido desde el principio. Cuando Courtney fue arrestada en Hawái y acusada de asesinato en segundo grado, el caso entró en una nueva fase. Ya no se trataba solo de especulaciones en Internet, ni de grabaciones de cámaras corporales, ni de interpretaciones contradictorias. Se convirtió en una batalla legal, formal. Los fiscales tendrían que probar no solo que ella mató a Christian, sino que el homicidio fue ilegal y no se trató de legítima defensa. La defensa intentaría preservar el argumento central de que Courtney temió por su vida y reaccionó impulsivamente. Las audiencias preliminares, las discusiones sobre la fianza, las disputas probatorias y las demoras alargaron el proceso. Pero nada de eso cambió la pregunta central en torno a la cual giraba ahora el caso. ¿Qué sucedió en ese apartamento en los últimos segundos antes de que el cuchillo penetrara el pecho de Christian? Existe una razón por la que el suspense en los crímenes reales no reside únicamente en desconocer el final. A veces, el final es obvio. Una persona muere, otra es acusada. La relación fue catastrófica. El verdadero suspense surge de la lenta destrucción de una versión de la realidad por otra. Y ese es el motor de este caso. La versión de Courtney es aterradora, si es cierta. La versión de la fiscalía es escalofriante, si es cierta. El público vive esa tensión a la espera de ver qué versión puede sostenerse bajo presión en el tribunal. Para 2026, el caso seguía su curso en los tribunales tras repetidos retrasos, denegaciones de fianza y disputas probatorias. Esta persistente incertidumbre no ha hecho sino intensificar el interés. La gente no solo quiere saber si será condenada, sino qué versión de los hechos sobrevivirá al escrutinio legal. ¿Fue Christian el agresor en el último momento, convirtiendo una relación tóxica en una emergencia mortal? ¿O fue la víctima final de un patrón de abuso que muchos malinterpretaron, porque la imagen de Courtney resultaba más convincente que las pruebas inicialmente visibles a su alrededor? Esa es la razón por la que esta historia sigue cautivando al público. No se trata solo de un apartamento de lujo manchado de sangre. No se trata solo de una influencer acusada de asesinar a su novio. Se trata de cómo el poder puede confundirse con la fragilidad, de cómo la percepción puede proteger a la persona equivocada, y de cómo las pruebas tienden a salir a la luz cuando las suposiciones más peligrosas ya están arraigadas. Y quizás lo más perturbador de todo sea lo ordinario que parecía el comienzo de aquel día fatal. Estaban con los perros, había planes, había almuerzo, había mensajes, había los pequeños gestos insignificantes de cualquier domingo. Entonces, la estructura oculta de la relación, todos los gritos, empujones, insultos, miedo, control, humillación, inestabilidad, se derrumbó en un solo acto. Ese es el horror de los casos de violencia de pareja. Lo extraordinario a menudo entra por lo ordinario. Una cocina, un pasillo, un teléfono, una pequeña discusión, una pausa, una mano que busca el objeto equivocado, una decisión que dura un segundo y destruye cada segundo que sigue. Para la familia de Cristiano Bumseli, ninguna complejidad legal altera la verdad fundamental. Él se ha ido, un hijo, un hermano, un hombre con futuro, muerto a los 27 años. Cada audiencia posterior se centra únicamente en las consecuencias.
Cada argumento sobre las pruebas o el móvil se desarrolla a la sombra del hecho de que nunca salió con vida del apartamento. Y a pesar de todo el discurso sobre las redes sociales, la belleza, la raza, los estereotipos de género y la legítima defensa, ese hecho humano sigue siendo el centro de la historia. Una vida truncada, una familia destrozada, una relación que debería haber terminado en separación, en cambio, terminó en sangre. También hay una cruel ironía en las pruebas que han llegado a definir el caso. Vídeo, audio, cámara corporal, llamadas telefónicas, vigilancia, grabaciones. En otra época, un caso como este podría haberse disuelto en recuerdos incompatibles. Él dijo, ella dijo, y nada más. Pero la vida moderna deja huellas. Los ascensores graban, los vecinos presentan quejas, los teléfonos registran la hora, las parejas graban en secreto sus discusiones porque ya no confían en que la verdad sobreviva sin copias. Esa es parte de la razón por la que este caso se siente tan moderno y tan brutal a la vez. La relación era privada hasta que dejó de serlo, y una vez que se hizo pública, la tecnología comenzó a preservar los fragmentos. Sin embargo, las pruebas nunca responden del todo a la pregunta emocional que atormenta un caso como este. ¿Cuándo cruzó la relación el punto de no retorno? ¿Hubo una noche en la que Christian debió haberse marchado y no haber regresado jamás? ¿Hubo una discusión tras la cual Courtney comprendió que era capaz de algo peor de lo que ninguno de los dos había imaginado? ¿Sellaron la mudanza a Miami su destino? ¿O fue simplemente el nuevo domicilio de un patrón que ya se encaminaba hacia la catástrofe? Quizás nunca lo sepamos. Pero la teoría de la Fiscalía sugiere algo escalofriante, que el acto fatal no fue una excepción inexplicable, sino el desenlace natural de una dinámica que ya se había vuelto lo suficientemente peligrosa como para que cámaras, vecinos, policías y grabaciones lo notaran. Si eso es cierto, entonces Christian no murió porque un domingo cualquiera salió mal. De repente, murió porque las señales de advertencia se fueron acumulando y nunca fueron suficientes para detener lo que se avecinaba. Ese es el peso emocional que conlleva este caso. No solo la violencia, sino también la posibilidad de haberla evitado. El incidente documentado en Las Vegas, las imágenes del ascensor, los gritos, las llamadas a seguridad, la solicitud de orden de alejamiento, la llegada de la madre, la concienciación del edificio, las escenas previas de escalada de violencia. Todo apunta a una relación que se había vuelto insostenible mucho antes de que resultara fatal. Y sin embargo, seguían juntos en ese apartamento el 3 de abril, atrapados en la tensión que genera una intimidad tóxica, lo suficientemente cerca como para que una última discusión se convirtiera en una herida final. En la sala del tribunal, todo esto finalmente debe traducirse en ley. La ley es más fría que la narrativa. No pregunta si la relación era terrible, pregunta si el asesinato estuvo justificado, pregunta si el miedo era razonable, pregunta si la evidencia física respalda la versión, pregunta si la conducta previa revela un patrón, un motivo o una intención. Pregunta si el Estado ha probado su caso más allá de toda duda razonable. Ese es el umbral que ninguna narración documental puede cruzar por sí sola. Solo el juicio puede, pero la razón más profunda por la que esta historia ya es tan poderosa es que incluso antes de un veredicto, revela cuánto dependemos los seres humanos de la narración para comprender la violencia, y cuán vulnerables somos cuando la primera historia que escuchamos se ajusta demasiado a nuestras expectativas. Courtney Clenny afirmó que actuó en defensa propia. Los fiscales, por su parte, sostienen que las pruebas apuntan en sentido contrario. Entre estas dos versiones se interponen un hombre muerto, una familia afligida, un lujoso apartamento convertido en escena del crimen y un caso que se ha convertido en algo mucho más complejo que un simple apuñalamiento. Se trata de quién es considerado peligroso, quién es considerado creíble y qué sucede cuando las señales visibles de angustia pertenecen a la persona a la que, en última instancia, podrían acusar las pruebas. Por eso, el suspense no desaparece, incluso cuando se conoce el argumento principal. Se intensifica. Porque cuanto más se examina este caso, menos parece una simple tragedia doméstica, y más se asemeja a un choque entre la actuación y la evidencia, entre la apariencia y el patrón, entre la historia que alguien cuenta en los primeros minutos después de la violencia y la historia que revelan las pruebas tras meses de reconstrucción. Y en ese choque, un hecho permanece inamovible. Christian Obumseli,
nunca tuvo la oportunidad de contar su versión de los hechos ante el tribunal. Lo que queda son los fragmentos que dejó atrás: grabaciones, comportamiento, imágenes, incidentes previos, la forma de la herida que acabó con su vida y el silencio que subyace en todo caso de homicidio, el silencio de quien ya no puede responder. Ese silencio es lo que los fiscales intentan llenar con pruebas, es lo que la defensa intenta reinterpretar con dudas, es lo que el público intenta mitigar con opiniones. Pero el silencio en sí nunca cambia. Solo se vuelve más pesado a medida que el caso se prolonga. Y tal vez por eso esta historia perdura tanto, porque debajo del glamour, la indignación, los videos de las cámaras corporales, los titulares y el drama judicial, es una historia sobre una relación que debió haber terminado mucho antes de convertirse en un asesinato. Una historia sobre cómo las personas malinterpretan el peligro cuando éste se presenta de la forma equivocada. Una historia sobre el precio de no ser creído a tiempo, o tal vez el precio de creer primero a la persona equivocada. Y hasta que llegue la respuesta legal definitiva, esa tensión permanecerá exactamente donde ha estado desde el principio, entre la mujer que dijo que intentaba sobrevivir y la evidencia que algún día podría convencer a un jurado de que Cristian Ogunseli fue quien nunca escapó.